Hola queridos y apreciados estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar vamos a desarrollar la unidad número 3, que trata sobre el cerebro creativo, la neurociencia y los procesos cognitivos. Casi todo el mundo cree que las personas creativas son personas con cerebro derecho, es decir, más emocionales, más artísticos, y los científicos son de cerebro izquierdo, mucho más lógicos y fríos. Hoy vamos a ver por qué ese modelo está obsoleto y cómo la verdadera creatividad requiere que ambos lados trabajen a su máxima potencia. ¿Mediante qué? Bueno, mediante una red de control ejecutivo y la red por defecto. Ahora, ¿qué tema vamos a estar viendo? Vamos a hablar sobre el cerebro triuno y la creatividad, sobre el cerebro holístico, total, creativo, sobre las características de cada hemisferio, el modelo biohemisférico, así como también sobre la personalidad creativa y las redes neuronales. ¿Cuáles son aquellas claves de la creatividad y la medición de esta? Así como también lo que es la identificación del individuo creativo. Pero antes de todo esto tenemos que conocer qué es el cerebro humano. Es el órgano principal del sistema nervioso central, responsable de las funciones vitales, tanto cognitivas, emocionales y sensoriales, con aproximadamente 86 mil millones de neuronas, las cuales gestionan movimientos, memoria, lenguaje y pensamiento. Se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Los principales están protegidos por el cráneo y las meninges. El cerebro es capaz de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, un fenómeno con un fenómeno conocido como la neuroplasticidad. El cerebro nunca descansa, es decir, regula las funciones automáticas como la respiración y el ritmo cardíaco, incluso durante el sueño. O sea, hasta durmiendo el cerebro trabaja. El modelo del cerebro triuno es propuesto por Paul MacLean. Nos explica que nuestro cerebro actual es el resultado de miles de años de evolución, estructurado en 3 capas o cerebros interconectados, que gestionan distintas funciones biológicas y cognitivas, como el cerebro reptiliano, es el instinto, es la sobrevivencia, maneja las funciones automáticas como respirar, digerir, reaccionar ante el peligro. El sistema límbico, que es el encargado de las emociones, es ese cerebro emocional, procesa las emociones, la memoria y el valor que le damos a las experiencias. Y el neurocórtex, que es la razón, es el cerebro racional pensante. Es la capa más externa encargada del pensamiento lógico, el lenguaje y por supuesto lo que es la planificación creativa. En teología se describe la naturaleza trinitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que la creatividad se fortalezca, el cerebro reptiliano y el límbico deben sentirse seguros. Si un estudiante tiene miedo a ser juzgado, el estrés bloquea el neurocórtex inmediatamente. O sea, eso es isofacto, impidiendo el flujo creativo necesario para generar ideas innovadoras en un entorno académico o laboral. Ahora, hablemos del cerebro holístico. Durante mucho tiempo se creyó en la hemisfericidad, que el lado izquierdo controla el pensamiento lógico y el derecho el creativo. Hoy sabemos que el cerebro funciona de manera holística, es decir, como un todo integral. Un cerebro holístico funciona como una red interdependiente y fuertemente integrada, no solo como la suma de regiones aisladas. No, este enfoque considera que el sistema nervioso, la mente,
el cuerpo y el entorno son un todo unificado que determina el comportamiento, la clave para entender la salud y la cognición de forma integral. Cuando hablamos de esto, nos referimos a que la creatividad no es solo un punto en el cerebro, es el resultado de grandes redes neuronales que reclutan ambos hemisferios simultáneamente. El hemisferio derecho puede ser excelente para generar ideas y conexiones libres, pero necesitamos el hemisferio izquierdo para estructurar esas ideas, darle lógica, lenguaje y convertirlas en una realidad útil. Algunos aspectos claves del cerebro holístico es una red interdependiente, o sea, el cerebro opera mediante estas redes neuronales complejas. En las conexiones mente-cuerpo, se entiende que la salud cerebral está ligada a los factores físicos, la dieta, el ejercicio, las emociones, la parte social. El enfoque de todo ser reconoce que el bienestar mental y el físico son inseparables, tal como se explica en el artículo de Psicología y Mente. La integración de la medicina. La psicología holística integra la salud del cerebro en el intestino, la respiración y las emociones. No sé si les ha pasado de que, por ejemplo, cuando tienen mucho estrés, suelen enfermarse del estómago, o cuando tienen algún susto. Algunas personas también decimos, no, me pegó en el estómago, me dio dolor de estómago, no sé. Eso tiene que ver con lo que es con el cerebro holístico. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el cerebro total. Cuando hablamos del cerebro total, está inspirado en el funcionamiento global del cerebro. Nick Herman propuso el modelo del cerebro total, el cual funciona a través de 4 cuadrantes interconectados que representan estilos de pensamiento distintos. ¿Cuáles son estos? Son el lógico, organizado, el relacional y el creativo. Cuando hablamos de las características de estos 4 cuadrantes son, en la imagen tenemos el cuadrito A, que es el cuadrante superior izquierdo, el que está en azul. Él es el más lógico, analítico, se basa en hechos cuantitativos, o sea, él se basa en hechos, en la analítica, mientras que el cuadrante B, que es el verde, que es el inferior izquierdo, es el más organizado, secuencial, planeador, detallista. Acá el cuadrante B, es ese secuencial. Él es más detallista, se fija más en los detalles. Y el cuadrante C, el que tenemos en rojo, el inferior derecho, es el comunicador. Él es interpersonal, de sentimientos, más estético, mucho más emocional. Es kinestésico, mientras que el cuadrante D, que lo tenemos en amarillo, en la parte superior derecha, es más holístico, intuitivo, sintetizador, creativo, integrador. Cuando hablamos del cerebro creativo como tal, el cerebro funciona mediante la integración simultánea de 3 redes neuronales principales. La red neuronal por defecto. En esta estamos hablando de la imaginación. Se activa cuando divagamos, soñamos despiertos o recordamos el pasado. Es la incubadora de las ideas. La red de silencia es el filtro. Detecta qué información del entorno o de nuestros pensamientos es la más importante o útil para resolver la tarea. Y por último tenemos la red ejecutiva o de control ejecutivo,
¿Qué es la evaluación o la acción? Mantiene el foco. En esta la atención la atención es concentrada y nos ayuda a trabajar activamente. ¿En qué? En ideas seleccionadas para materializarlas. Más que una zona única, la creatividad es una coactivación de áreas cerebrales que permiten conectar ideas dispares, pensar de forma divergente y generar soluciones novedosas, tolerando el riesgo y la ambigüedad. El cerebro creativo es aquel que logra esa flexibilidad cognitiva, es saber cuándo hay que dejar que la mente divague, es cuando hablamos de la red por defecto, y cuándo poner orden o dejar que se concentre, que es la red ejecutiva. Vamos ahora con las características de los hemisferios, derecho e izquierdo. Los hemisferios cerebrales operan de forma complementaria, no aislada. O sea, no es que trabaja el derecho solamente y el izquierdo no. No trabajan aisladamente. Estando unidos, ellos están unidos por el cuerpo calloso. El izquierdo se especializa en funciones analíticas, lógicas, numéricas y verbales, es decir, el lenguaje. Mientras que nuestro cerebro del lado derecho se destaca en la creatividad, la intuición, la percepción espacial, las emociones y el procesamiento holístico. Ahora, ¿cuáles son las características del hemisferio izquierdo? Él es más especialista, más lineal y analítico. El hemisferio izquierdo procesa la información de manera secuencial, de manera lineal y detallada. Es el encargado de poner orden, estructura y lógica al mundo que nos rodea. Ahora, ¿cuáles son sus características? Es un pensamiento convergente, es decir, busca una única respuesta correcta basada en la lógica, en datos. Tenemos el lenguaje y habla, que maneja la estructura de las palabras, la gramática, la sintaxis. Cuando hablamos del análisis numérico y científico, es excelente para las matemáticas, la lógica formal, las estadísticas. Es como un seguimiento paso a paso. También tenemos la orientación al tiempo. Es consciente del pasado, del presente y de futuro. Es decir, este se encarga de planear y de agendar. Y el control motriz controla la manera en que cruzamos los movimientos del lado derecho del cuerpo. Y las características del hemisferio derecho es aquel que procesa la información de manera más simultánea, global y holística. No mira los detalles tan específicos como el izquierdo. O sea, uno a uno no, sino que capta toda la imagen de golpe. Sus principales características son, en el pensamiento, es el pensamiento divergente, explora múltiples opciones, busca conexiones, genera ideas, esas ideas nuevas, fuera de sí. Bueno, cuando hablamos de percepción espacial y visual, es excelente, el hemisferio derecho es excelente para reconocer rostros, entender mapas, formas, colores y hasta dimensiones. En el lenguaje no verbal y emocional, capta el tono de voz, el sarcasmo, las metáforas, lo que son las ironías, o sea, todo lo que hay detrás de las palabras. Es la atemporalidad. Vive intensamente, o sea, en el momento presente. El hemisferio derecho vive siempre en el presente. No tiene una noción rígida del reloj como el lado derecho, como el lado izquierdo, perdón. Como quien dice, por eso nos perdemos en el tiempo, entre comillas, cuando hacemos algo que nos apasiona. Y por último tenemos el control motriz. Cuando hablamos de control motriz es aquel que controla, o sea, de manera cruzada el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. El lado derecho controla el izquierdo y el izquierdo controla el derecho. Ahora, tenemos una interconexión y diferencias claves. ¿Cuáles son estas?
como ya les dije, el control cruzado. Cada hemisferio controla el lado contrario del cuerpo. La integración. A pesar de las especializaciones, el cerebro funciona como una red interconectada. Desmintiendo que las personas sean solo cerebro derecho o cerebro izquierdo. Y la temporalidad. El hemisferio derecho se describe como atemporal. Él vive el ahora y las emociones, mientras que el izquierdo es más secuencial, mucho más cronológico. Cuando hablamos del modelo biemisférico, hablamos de una estructura pedagógica y cognitiva basada en la dominancia cerebral, que integran funciones lógicas y creativas, es decir, ambos hemisferios. Se utiliza frecuentemente para organizar información combinando síntesis visuales, que es el lado derecho, con características analíticas y textuales, el hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios son importantes y los dos trabajan entre sí. En esta tenemos unas fases, son las fases divergentes y las fases convergentes. En las divergentes, que predomina el lado derecho, es decir, rompe estructuras, busca analogías, asocia conceptos libres y visualiza la gran idea. Mientras que la convergente predomina el lado izquierdo, analiza la viabilidad, consecuencia de los pasos, traduce las ideas en palabras, en números y las ejecuta. Ok, sí, continuemos. Vamos con la personalidad creativa y el cerebro. La personalidad creativa y el cerebro funcionan en un proceso coordinado, que es lo que ya hemos hablado, que desafía la idea de que la creatividad no es un talento innato, ya eso lo sabemos desde la primera clase, demostrando ser una habilidad entrañable vinculada a una alta conectividad neuronal. Las personas creativas se caracterizan por una gran imaginación, curiosidad, flexibilidad psicológica y la capacidad de conectar ideas dispares para resolver problemas de manera original. El cerebro creativo tiene sus redes neuronales, ¿ya? Su base de la neurociencia. Esta nos indica que la creatividad no reside en una sola zona del cerebro, sino que se interactúa en tres redes principales. ¿Cuáles son? La red neuronal por defecto. En esta entra la imaginación. Se activa al soñar despiertos, recordar o imaginar el futuro. En la personalidad creativa, está en es una red muy activa, lo que se traduce en unas personas muy introspectivas, imaginativas y con una vida interior. Segundo, tenemos la red de control ejecutivo. Es el foco, es esa autodisciplina que tenemos. Controla la atención, la memoria de trabajo. Permite que nosotros, como seres creativos, no nos quedemos en la fantasía, sino que tengamos la persistencia, el orden y la disciplina para materializar nuestras ideas. Y por último tenemos la red de saliencia, que es el filtro o la curiosidad. Es la que decide en qué prestar atención del entorno. En las personas creativas, este filtro es más abierto o flexible, lo que les permite notar detalles que otras pasan por alto. Biológicamente fundamentada en una alta curiosidad y apertura a experiencias. Entonces, la personalidad creativa es una, como diríamos, una paradoja viviente. Son personas capaces de ser sumamente caóticas e imaginativas al mismo tiempo, pero también altamente concentradas y meticulosas cuando el proyecto lo requiere. Ahora, ¿cuál es la clave de la creatividad? Yo sé que ya muchos de ustedes saben cuál es esa clave, porque la clave no es tener el cerebro más grande, ni usar un hemisferio más que el otro. La clave es la capacidad del cerebro para cambiar de marcha
y conectar áreas distintas entre sí. O sea, si tuviéramos que definir la creatividad en una sola palabra científica, sería, no sé, conectividad. ¿Por qué? Digo conectividad porque el cerebro humano promedio es eficiente porque crea rutinas neuronales para ahorrar energía. Si siempre resuelve un problema de la misma manera, el cerebro usa la misma autopista siempre. Eso es el pensamiento rígido. Entonces, las claves principales para potenciar esta creatividad incluye dedicar tiempo a pensar e imaginar, cultivar la curiosidad, romper rutinas, perder el miedo a equivocarse. Recuerden la didáctica del error. De los errores se aprende y hay que observar el entorno activamente. La creatividad se considera una habilidad entrañable que se basa en conectar ideas no relacionadas y mantener una actitud abierta. Ahora, ¿cuáles son esos elementos biológicos que nos pueden decir no? Esta es la clave de la creatividad. Tenemos la flexibilidad cognitiva, la capacidad de apagar rápidamente una red neuronal y encender otra. Es saber pensar, pasar del foco analítico a sueño despierto, sin quedarse estancado. Tenemos como segunda opción, tenemos romper la inhibición latente. El cerebro común filtra y desecha los estímulos del entorno. El cerebro relaja ese filtro y deja entrar más información extra, lo que permite combinar elementos que otros jamás se le hubiesen ocurrido. Y por último tenemos la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de formar nuevas sinapsis a lo largo de toda la vida. Cada vez que desafiamos la mente a hacer algo nuevo, obligamos al hemisferio izquierdo y al derecho a cruzar información por el cuerpo calloso, ensanchando esa autopista de comunicación. Excelente, vamos muy bien hasta ahora. Ahora, ¿qué va? Hay unas claves fundamentales para desarrollar ese potencial creativo, que es dedicar tiempo a pensar e imaginar. Necesitamos alejarnos de las obligaciones diarias para dejar fluir ideas. Eso es necesario. Potenciar la curiosidad, cuestionar la realidad y exponer nuevos temas, eso estimula la mente. Romper la rutina, cambiar de entorno, modificar horarios o probar cosas nuevas que refresquen la mente. Podemos, por ejemplo, un ejemplo sería si yo estudio sentada en la mesa del comedor de mi casa, yo puedo cambiar de entorno y buscar otro. También, por ahí vi un ejercicio también que lo puse en práctica, que es, por ejemplo, si yo utilizo más la mano derecha, ¿verdad? Para hacer mis cosas durante 24 horas, yo voy a usar mi mano izquierda. O sea, mi mano izquierda va a ser la dominante. Ahí yo estoy rompiendo rutina. ¿Ya? También lo pueden realizar. Podemos aceptar el error y la vulnerabilidad. Es decir, perder el miedo a fracasar es esencial para arriesgarse con las ideas nuevas. No nos podemos cohibir de realizar ciertas cosas por el que dirán. No. Recuerden que de los errores se aprende. Vamos a observar el entorno. Prestar atención a los detalles cotidianos ayuda a encontrar inspiración inesperada. Con respecto al entrenamiento cerebral para la creatividad, la neuroplasticidad permite mejorar la creatividad en cualquier edad a través de actividades que estimulan estas vías neuronales. Por ejemplo, caminar y descansar. Permite que la mente descanse y procese información. Yo camino, me detengo para poder procesar esa información.
Segundo, tenemos la escritura libre. Fortalece la conexión entre las redes cerebrales. Y por último, respiraciones profundas. Fomentar un estado propicio para la generación de ideas. Muchas veces nos cohibimos de participar o algo y o simplemente no hayamos cómo decir las ideas. Allí uno se toma 2 minutos, inhalo, exhalo, para luego tratar de ordenar lo que voy a decir y poder expresarlo. Siempre tenemos que respirar cuando no encontremos como que cómo ordenar esas ideas. Ahora vamos con la medición de la creatividad. Ok, ahora la medición de la creatividad. Evalúa la capacidad de generar ideas originales, fluidas, flexibles y elaboradas, utilizando herramientas psicométricas y de evaluación de productos. Los métodos principales incluyen pruebas de pensamientos divergentes, escalas de comportamiento, enfocándose en la novedad y utilidad de esas respuestas. Los principales indicadores de la creatividad son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Cuando hablamos de estos principales indicadores, ¿cómo les digo? O sea, la creatividad no se mide en base a qué tan bonito es un resultado, sino evaluando las estructuras del pensamiento y los procesos cognitivos que ocurren en el cerebro. Cuando hablamos de la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, son todas esas habilidades, capacidades para generar ideas. O sea, la fluidez, la cantidad de ideas en un corto tiempo. En la flexibilidad es cambiar de perspectiva o contexto en esa respuesta. ¿Qué tan original, qué tan novedoso y único es esa idea? Y elaborar el nivel de detalle y perfeccionamiento en el desarrollo de la idea. Tenemos algunos tests, algunas pruebas. Existen diferentes herramientas para cuantificar la creatividad, tanto en entornos educativos como laborales. La prueba de Torrance de pensamiento creativo es una de las herramientas más usadas. Lo que les comenté arriba sobre la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración, esos son partes de la prueba de Torrance. Es el instrumento más utilizado a nivel mundial. No busca una respuesta correcta, sino que evalúa el potencial creativo de una persona, midiendo esos 4 criterios claves, ¿ya? Tenemos la prueba de usos alternativos de Wilfords, que mide la capacidad de encontrar usos inusuales para objetos cotidianos. Y las evaluaciones neurocientíficas, que es el electroencefalograma y resonancia magnética funcional. Hoy en día la creatividad también se mide en laboratorios mediante el registro de la creatividad cerebral. Perdón, la actividad cerebral. Los electroencefalogramas miden la aparición de esas ondas gamas y de ondas alfa, es decir, el momento del eureka, que es cuando uno dice, ah, ya, o sea, ese momento, y cuando el cerebro está en modo de relajación profunda y se crea esta idea. Y en las resonancias magnéticas funcionales mide cuantitativamente qué tan flexible es la comunicación entre la red ejecutiva central y la red por defecto. Los enfoques de medición está el nivel de creatividad, que se distingue entre la creatividad cotidiana y la creatividad de alto nivel o eminencia. Son, o sea, los que tienen el coeficiente intelectual mucho más alto. Y en la medición de los procesos y productos, se pueden evaluar tanto las habilidades de pensamiento, que es el proceso, como el producto creativo final. Ahora, vamos
Vamos con la identificación del individuo creativo y las condiciones para poder identificarlo. Las condiciones para reconocerlo se basan en la observación de rasgos de personalidad, habilidades cognitivas y comportamientos específicos que permiten generar ideas originales y valiosas. No se limitan al ámbito artístico, sino que abarcan cualquier campo donde la innovación sea posible. Identificar a un individuo creativo a nivel universitario va más allá de buscar a alguien que sepa dibujar o que tenga ideas extrañas. Pues no. Podemos identificarlo a través de manifestaciones conductuales. Y porque hay un perfil para caracterizar esto. Por ejemplo, tenemos la alta tolerancia a la ambigüedad. Se sienten cómodos en situaciones inciertas o complejas. Por ejemplo, cuando se les asigna un proyecto sin instrucciones rígidas. En lugar de frustrarse o bloquearse, se emocionan y empiezan a explorar diferentes opciones. Tenemos curiosidad insaciable, observan el mundo con detenimiento, preguntándose cómo funcionan las cosas y buscando nuevas experiencias. Son los estudiantes que hacen preguntas que parecen salirse del tema central porque su mente ya está conectando la clase con un dato que leyó en otra parte. La originalidad y la apertura, es decir, son auténticos, tienen una mente abierta y no se ciñen en una estructura cerrada. Flexibilidad de pensamiento, cambian de enfoque fácilmente para conectar soluciones innovadoras y superan la rigidez de las normas. Tenemos también lo que es la falta de fijeza funcional. Tienen la capacidad de ver los problemas, los objetos o los conceptos desde ángulos diferentes. Si una herramienta o un método tradicional en cierto modo falla, no se detienen. O sea, redefinen la utilidad de lo que se tiene a mano. Y la independencia de juicio. Su corteza prefrontal busca la aprobación social inmediata a costa de sus ideas. O sea, se atreven a cuestionar, siempre se ha hecho así. Y defienden su punto de vista que son poco convencionales. Ok, ¿cuáles son esas condiciones para identificarlos? O sea, ¿cuáles son esos indicadores? Un cerebro creativo, o sea, cuando tenemos un entorno muy rígido, la persona creativa puede pasar desapercibido. Para un docente, lidiar, que pueda identificar, mejor dicho, esto, para poder que un docente pueda identificar ese potencial creativo en la persona, en el estudiante, se debe propiciar ciertas condiciones ambientales en el aula, o sea, no solamente ambientales, también personales, una seguridad psicológica. Cuando hablamos de esa seguridad psicológica es apagar el cerebro reptiliano. Debe existir un entorno donde el error no sea penalizado con una burla o una descalificación inmediata. Si el estudiante siente miedo a quedar en ridículo, su sistema límbico y reptiliano asumen el control. O sea, se bloquean las conexiones de la corteza prefrontal. El estudiante se bloquea automáticamente. La creatividad solo se muestra cuando el cerebro se siente a salvo. Tenemos también los estímulos de frontera abierta. ¿Qué hablamos de frontera abierta? Hablamos sobre diseñar evaluaciones o preguntas que no tengan una única respuesta. ¿Ya? O sea, que tengan varias respuestas. En lugar de pedir que memoricen alguna fórmula, algún concepto o una definición textual. Se debe plantear problemas basados en escenarios reales e incompletos, pero que sean reales. Obligar al estudiante a activar su pensamiento divergente
Es decir, es allí donde el individuo creativo sobresale, es donde propone soluciones variadas y únicas. Y sobre todo en tiempos flexibles. Permitir la incubación de las ideas. No presionar todas las respuestas bajo una lógica inmediata. Es decir, dar espacio entre la presentación de un problema y la entrega de la solución. ¿Por qué? Porque el cerebro creativo necesita tiempo. Si la condición ambiental es siempre deprisa, o sea, todo es rápido, y solo se identificarán con respuestas lógicas. Solamente, ahí va a actuar solamente el cerebro, el hemisferio izquierdo. Y no hay respuestas creativas, o sea, ahí se apaga el lado derecho. O sea, hay que crear tiempos flexibles para que los dos hemisferios funcionen entre sí. Bueno, tu mente es como un paracaídas. Solo funciona si la abres. Atrévete a descubrir cosas nuevas. Bueno, muchachos, muchísimas gracias.